Vamos a ver entonces nuestro primer ejemplo simple de cómo resolver un problema de optimización. El ejemplo dice lo siguiente: se cuenta con 2.400 metros de alambrado para cercar un predio rectangular frente al río sin cerco en la costa. Y pregunta, ¿con qué dimensiones se obtiene el área más grande posible? Entonces, en definitiva, lo que uno tiene que hacer es encontrar el área máxima, ¿sí? Entonces, encontrar el área máxima implica optimizar una función que esté asociada al área de ese terreno que nosotros tenemos que cercar. Entonces, vamos a ver un poquito cómo es el problema. Nosotros tenemos una situación de este estilo, o podríamos tener algo así. Se supone que no hay restricciones en cuanto a cuánto puede, digamos, hacia dónde puede extenderse el terreno. Entonces, una de las posibilidades podría ser esta que está acá. Nosotros tenemos un predio ancho, digamos, con mucho frente del río y poco fondo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, 2.200 de ancho y 100 metros de fondo. Entonces, eso cumple con la restricción de perímetro. Esto es nuestra restricción. Nosotros tenemos 2.400 metros de alambrado. Ojalá fuera siempre así, que uno, depende del alambrado que uno tiene, es el terreno que uno puede alambrar. No es así en la realidad, pero digamos, vale para hacer el ejemplo que estamos buscando. Entonces, tenemos 2 por 100, digamos, este es los costados, y 2.200, que es el alambrado del fondo. Entonces, si uno suma, tiene 2.400 metros de alambre. Entonces, no hay ningún problema con lo que se nos está pidiendo. Puede ser de esta manera, sí, no hay ningún problema. En ese caso, si nosotros multiplicamos 100 por 2.200, lo que tenemos es altura por base en este caso, y es el área de este rectángulo, y el área será 220.000 metros cuadrados. Otra situación que uno podría tener es una cosa así. Por ahí, bueno, tiene es un predio angosto y tiene mucho fondo. Entonces acá tenemos 1.000 metros que tienen los laterales y 400 tiene el fondo. Entonces, si la única restricción es la cantidad de alambre que uno tiene, esto podría ser tranquilamente, ya que si sumamos la cantidad de alambre que nosotros usamos para cercar el predio, eso también da 2.400. Entonces, si calculamos el área, por supuesto, el área va a dar distinta a esta otra situación que nosotros vimos, y en este caso da 400.000 metros cuadrados. Entonces, si yo quiero encontrar el terreno con el área mayor, esto, en definitiva, es mejor que esto otro. O sea, lo segundo que vimos es mejor que lo primero, porque tiene un área mayor. Y probemos algo intermedio, ¿sí? Por ejemplo, algo que tenga 700 de laterales y 1.000 metros de fondo, y entonces eso también nos cumple con las restricciones de perímetro, y en definitiva el área esta es mucho mayor, da 700.000, entonces en principio parecería que esta situación es la mejor. Ahora, ¿es la óptima? ¿Es la mejor que puede encontrarse de entre las infinitas posibles? No lo sé, ¿sí? Lo que tengo que hacer es aplicar la matemática para poder verificar si esto es lo mejor o si hay alguna mejor todavía. Entonces lo único que hice acá fue analizar 3 posibilidades individualmente, y lo que vi es que, bueno, la tercera que analicé es mejor que la primera y que la segunda, pero eso no quiere decir que no haya otra posibilidad que sea mejor. Entonces, como todo problema de optimización, nosotros tenemos que encontrar la mejor solución a un problema que tiene muchas soluciones. De hecho, tiene infinitas soluciones. Acá lo único que se nos restringe es que la cantidad de alambre no pase los 2.400 metros. Pero yo puedo hacer un predio rectangular de infinitas formas, y todas esas infinitas formas van a tener un área distinta. Entonces yo quiero encontrar el predio que tiene la mayor área posible. Entonces, para eso vamos a proponer una función que corresponda al área. Si el área de un rectángulo ya sabemos nosotros que es base por altura, entonces si nosotros a la base le llamamos y, a la altura le llamamos x, podemos definir una función de área de esta manera, x por y, ¿sí? En este caso altura por base, y tenemos nuestra función de área. Ahora bien, nosotros en análisis matemático 1 hemos visto únicamente funciones de una variable independiente. Acá tenemos 2 variables independientes, x e y. Entonces las dos pueden ir variando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la restricción que se nos da
la restricción de la cantidad de alambre que nosotros tenemos, para convertir esta función que era de dos variables independientes en una de una variable independiente que nosotros podamos analizar con las metodologías de las cuales disponemos. Entonces, la restricción de alambrado, o sea, de la cantidad de alambrado, nos dice que, bueno, el total en longitud de lo que nosotros cercamos tiene que ser 2.400 metros. Entonces, el total de longitud va a ser x más y, ¿sí? Es toda la vuelta de nuestro terreno, sin ser con el frente. Entonces, sería 2x más y en ese caso. Lo que vamos a proponer es que 2x más y sea 2.400 para utilizar todo el alambrado del que nosotros disponemos. Entonces, si esto que está acá, esta ecuación debe cumplirse, yo puedo utilizarla para despejar una variable en función de la otra. Esto debe cumplirse. Entonces debe cumplirse esto y debe cumplirse esta función que nosotros propusimos, que es la función del área. Digamos, esto es el área de un rectángulo. Entonces acá yo podría despejar y o podría despejar x, cualquiera de las dos, y reemplazarlo acá. Entonces nos quedamos con una sola variable independiente. En este caso, despejamos y decimos y es 2400 menos 2x, entonces redefinimos la función de área, que era x por y, reemplazando la y por lo que nosotros obtuvimos acá de esto que es nuestra restricción. La restricción es decir, yo tengo un número fijo o una longitud fija de alambre que tendré que utilizar. Entonces x por y ahora será x por 2400 menos 2x, y en definitiva esa será nuestra función objetivo, la función de área, que nosotros vamos a intentar encontrar un máximo valor. Entonces, si yo encuentro el máximo valor del área, vamos a encontrar también el x que produce ese máximo valor de área. Entonces, el x no es ni más ni menos que el lateral, y entonces si yo encuentro el valor del lateral que nos produce el máximo valor de área, luego yo lo reemplazo en esta fórmula que tengo acá, 2400 menos 2x, y obtengo también el fondo, y en definitiva tendré la solución óptima, o sea, tendré el problema solucionado. Entonces, esta función 2400x menos 2x cuadrado, lo que vamos a hacer es encontrar su máximo, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver entre qué valores puede moverse esta x, ¿sí? Por supuesto, no puede ser en todos los reales, si bien esta función es un polinomio, y sabemos que el polinomio tiene dominio en todos los reales. El problema mismo nos restringe que el dominio es inferior a todos los reales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que 2400 tiene que medir toda la vuelta. Entonces, por ejemplo, x no va a poder medir más de 1200. O sea, si x mide 1200 y vale 0, entonces lo que tenemos es un terreno que es, digamos, x va hasta el fondo, vamos con x hasta el fondo y ahí nomás volvemos. Entonces tenemos los dos alambrados pegaditos, lo cual es un poco práctico para definir un terreno. De hecho tiene área 0, entonces eso no nos va a servir, pero ese es el límite máximo. O sea, x no puede superar el valor 1200 por una cuestión constructiva, ¿no es cierto? Y tampoco puede ser menor que 0, ¿sí? Estamos hablando de estas distancias, las distancias las asumimos positivas. Si x es 0, lo que tenemos es un alambrado solo frente al río, lo cual también es impráctico. Entonces, en definitiva, nuestro dominio, el dominio del problema, no el dominio de la función matemática, sino el dominio del problema, x no puede salirse de este intervalo que va desde 0 hasta 1200, si asumimos que es un intervalo cerrado. Lo que podemos hacer es utilizar el método de intervalo cerrado para encontrar el máximo de esta función área. Entonces, el método del intervalo cerrado nos decía que, bueno, tenemos que encontrar los números críticos de esta función. Para ello tenemos que derivarla previamente, la derivamos, muy sencillo. Y buscamos los números críticos de esta función. En definitiva, va a haber un solo x crítico, digamos, esta función se hará 0 en cierto valor. La función siempre existe porque, digamos, esto es una función lineal, entonces existe en todos los reales. Entonces, si existe en todos los reales, también existe entre 0 y 1200, por supuesto. Y como dijimos, el número crítico será el que haga 0 la derivada. Entonces, sobre nuestra derivada será 0 igual 2400 menos el x crítico, despejo el x crítico y obtengo el valor 600. Este es nuestro x, o digamos nuestro lateral, que hace 0 la derivada, es un número crítico y tenemos que chequear que sea un máximo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el método del intervalo cerrado? Que tenemos que evaluar también
la función, o sea, tenemos que evaluar nuestra función de área en el número crítico y también en los extremos del intervalo, o sea, en 0 y en 1200, y esos tres valores los comparamos. Entonces, A en 0 vale 0, eso lo dijimos recién desde el punto de vista del sentido común, o sea, si X vale 0, lo que tenemos es un alambrado contra el río, o sea que eso tiene 0 área, ¿sí? Lo mismo en el caso de A igual A en 1200, o sea, cuando X vale 1200, lo que tenemos es un alambrado que va hasta el fondo y vuelve casi por el mismo lugar, entonces tenemos área 0 también, y en nuestro número crítico evaluamos y da 720.000, entonces claramente este es el máximo de esta función área, esto da 0, esto da 0, esto da 720.000, incluso esto es mayor que el valor que nosotros originalmente habíamos encontrado al tanteo, digamos. Nosotros habíamos encontrado un área máxima de 700.000 en esos tres casos que estudiamos al principio del problema, y ese evidentemente no era el máximo valor, sino que el máximo valor se encuentra aplicando la matemática y es 720.000, entonces 600 es el valor de X, que nos da el máximo valor de área posible, ¿sí? La función área de X es esta que está aquí, y entonces, como dijimos, 600 tenemos de cada lado para que nos dé el perímetro 2400, el valor de Y tiene que ser 1200, o sea, 1200 será esta línea que está acá, y ese es el resultado del problema.